La violencia se define como todo acto que guarde relación con la práctica de la fuerza física o verbal sobre otra persona, animal u objeto, originando un daño sobre los mismos de manera voluntaria o accidental. El elemento principal dentro de las acciones violentas es el uso de la fuerza tanto física como psicológica para el logro de los objetivos y en contra de la víctima. Existen diferentes tipos de violencia que generalmente se practican sobre las personas más vulnerables, como por ejemplo las mujeres, los niños, los ancianos, grupos religiosos, etc. A continuación se muestran algunos de ellos. Violencia familiar es aquella que se da por alguno de los integrantes del grupo familiar sobre otro, ocasionando una lesión no accidental en el aspecto físico y psíquico. Cabe destacar que este tipo de violencia es penado por la ley. Sin embargo, es un delito que no suele ser denunciado, ya que la víctima siente temor y vergüenza de denunciar a un miembro de su propia familia. Violencia laboral es toda acción ejercida dentro del contexto laboral que manifieste abuso de poder por parte del empleador, del personal de mayor jerarquía o de un tercero vinculado con el trabajador. Suele manifestarse a través del maltrato verbal recurrente y sostenido sobre un trabajador o trabajadora, el acoso sexual y la agresión física. Violencia docente. Este tipo de violencia se origina en las aulas de clases, siendo el causante el propio personal docente del centro educativo. En muchas ocasiones esta violencia es realizada con el objeto de mantener el poder y el orden dentro del grupo. Suele manifestarse a través de calificativos humillantes y discriminación, ya sea por su condición social, académica o sexual. Es importante resaltar que las víctimas no solamente son los alumnos y sus padres, también pueden ser los mismos compañeros que integran el personal administrativo y de servicio del colegio. Lamentablemente, en la actualidad, la violencia docente ha tenido un importante crecimiento con el paso del tiempo. Violencia en la comunidad es aquella que se origina dentro de la misma comunidad y que se encuentra relacionada con los pocos o escasos valores inculcados y el mal concepto de la conducta insana de las personas que viven dentro de esa comunidad. Este es un tipo de fenómeno que existe desde hace tiempo y que con el transcurso del mismo se ha ido incrementando, teniendo un impacto negativo en el desarrollo del individuo dentro de la sociedad. Violencia institucional son todas aquellas acciones u omisiones en donde los servidores públicos de cualquier orden de gobierno practiquen actos discriminatorios, con la finalidad de dilatar, obstaculizar o impedir el ejercicio y disfrute de los derechos humanos de todos los individuos, así como su acceso al goce de las diversas políticas implantadas por el Estado. Violencia feminicida es una de las formas de violencia más extremas realizada en contra de las mujeres, atentando en contra de los derechos humanos de las mismas, en especial su derecho a la vida, a la seguridad y el acceso a la justicia. Este fenómeno incluye diferentes tipos de violencia como lo son el feminicidio, homicidio doloso o culposo de la mujer, suicidios, accidentes, golpes, etc. Violencia física es cualquier acción que ocasiona un daño no accidental utilizando la fuerza física o alguna clase de armamento u objeto que pueda causar o no lesiones ya sean internas, externas o ambas. Violencia psicológica. Se llama violencia psicológica a toda agresión realizada sin la intervención del contacto físico entre las personas. Es un fenómeno que se origina cuando una o más personas arremeten de manera verbal en contra de otras o otra persona, ocasionando algún tipo de daños a nivel psicológico o emocional en las personas agredidas. Violencia patrimonial es cualquier hecho que con ilegitimidad implique daño a la supervivencia de la víctima. Se manifiesta a través de la pérdida, sustracción, transformación, ocultamiento, destrucción o retención de bienes, instrumentos de trabajo, documentos o recursos económicos destinados a la satisfacción de sus necesidades. Violencia económica. La violencia económica es toda acción efectuada por un individuo que afecta a la supervivencia económica de otro. Se presenta a través de limitaciones orientadas a controlar el ingreso obtenido, así como la percepción de un salario más bajo por igual trabajo.
dentro de un mismo centro laboral. La violencia sexual. La violencia sexual es aquella que se manifiesta con agresiones efectuadas a través de la fuerza física, psíquica o moral, rebajando a una persona a condiciones de inferioridad, para implantar una conducta sexual en contra de su voluntad. Este es un acto cuyo objetivo es someter el cuerpo y la voluntad de la víctima. La solución para prevenir la violencia está en nosotros. La violencia es un tema que lastima a todas las sociedades, no discrimina y lamentablemente en todos los estratos sociales su presencia fragmenta lazos culturales y familiares. Es necesario que se hable del tema porque muchas veces sin darnos cuenta se afecta la integridad y el respeto que se merecen otras personas. Casi siempre es ejercida por las personas que tienen el poder en una relación, como el padre y o la madre sobre los y las hijas, los y las jefas sobre los y las empleadas, los hombres sobre las mujeres, los hombres sobre otros hombres y las mujeres sobre otras mujeres. Pero también se puede ejercer sobre objetos, animales o contra uno mismo. Hablemos de prevención. Organismos internacionales han encendido las alarmas debido al incremento de este fenómeno. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, OMS, cada año más de 1.4 millones de personas pierden la vida debido a la violencia. Actualmente en todo el mundo se han implementado campañas para evitar la violencia hacia la mujer. Las agresiones hacia el género femenino no solo se traducen en violencia física, también la psicológica, patrimonial, económica y sexual. Son modalidades que pocas veces se abordan. Uno de los grandes fantasmas al momento de luchar contra la violencia es el apego afectivo. Este hace que muchas veces se justifiquen comportamientos agresivos o simplemente que se genere una dependencia afectiva, en la que la normaliza cierto grado de violencia física o psicológica. Algunos aspectos a tener en cuenta para generar una conciencia sobre la prevención son: informarse del tema. Nunca hay que dar por sentado que conocemos sobre un tema. La mayoría de las personas desconocemos los aspectos cruciales sobre la violencia. Al estudiar y conocer los aspectos que generan violencia, podemos identificar patrones para prevenir situaciones de riesgo. Generar y fomenta un ámbito de respeto. Tratemos a los demás como nos gustaría que nos traten. Aprendamos que mediante un diálogo respetuoso y tolerancia podemos encontrar puntos de acuerdo para solucionar problemas. La violencia no se debe aceptar bajo ninguna circunstancia. Los pellizcos, los jalones de brazo o el golpecito son acciones que deben evitarse siempre. Está comprobado que una vez aceptas esta situación, comienzas un proceso de normalización de la situación. Es decir, piensas que no fue tan malo y te acostumbras a las agresiones. Siempre expresa tu postura. La violencia psicológica puede estar conflictuada bajo distintas formas y es más frecuente que los que se cree. Muchas veces pensamos, no quiero generar problemas, o bien temes que tu pareja se aleje y se opta por la sumisión. Si pensamos diferente, es importante expresarse con firmeza, respeto y claridad. La Fundación Carlos Slim, en alianza con la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana y con la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, trabaja para fomentar la prevención de los distintos tipos de violencia, comunitaria, familiar, escolar y la de género, y fortalecer la seguridad ciudadana por medio de la formación de servidores públicos, integrantes de organizaciones sociales y de líderes comunitarios.